generaciones que vamos a encontrar en estos pasajes de la palabra de Dios. Pero primero acompáñenme en oración, por favor. Bendito Dios y Padre, quiero darte, Señor, la honra y la gloria, Señor, que solo tú mereces, Señor, puesto que tú eres digno, Señor, de recibir todo de nosotros. Hemos cantado himnos emocionados, Señor, hemos venido, Señor, con gozo, expectantes de poder escuchar tu palabra, y ha llegado el momento, Señor. Personalmente te ruego, Señor, que yo no sea un estorbo para tu palabra, sino que tu palabra fluya, Señor, a través de mi cuerpo, a través de mis labios, a través de todo mi ser, Señor, que sea tomado por tu Santo Espíritu, y que tú seas, Señor, quien hable al corazón, a la mente, a la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Te rogamos, Señor, también por el pastor, para que lo sigas usando como lo estás haciendo aquí en esta ciudad de Puebla, que lo uses, Señor, ahora en estos momentos, predicando allá en Texas tu palabra. Te ruego, Padre, que lo uses grandemente en esta tarde. Te rogamos, Señor, que tú bendigas tu palabra, la exposición de ella, y que hables, Señor, a nuestros corazones. Por rogártelo, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Muchas gracias. Estamos entrando en el libro de los jueces. El libro de los jueces, ustedes y yo conocemos que es un libro o una temporada en el pueblo de Israel, en el cual el pueblo de Israel habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. Constantemente, después de la muerte de Josué, después de la muerte en primer lugar de Moisés, y después de pasar a poseer la tierra prometida, vemos cómo el pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios. No voy a ir ahí a introducir mucho esto, porque conocen muy bien la historia de estos libros. Solamente quiero hablarles, queridos hermanos, acerca de estas generaciones que encontramos aquí en el libro de los jueces. Me llama mucho la atención cómo en el versículo número 10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Está hablando de la generación de Josué. Ya había pasado la generación de Moisés, la primera generación que le tocó salir del pueblo de Israel, del pueblo de Egipto, le tocó salir de la tierra donde vivían en cautiverio, y ellos salieron de Egipto y se dirigían rumbo a la tierra prometida. Estaban en un lugar que se llamaba Cades Barnea y estaban a punto de cruzar y llegar a poseer la tierra prometida. Pero esta primera generación, la generación de Moisés, no llegó a poseer la tierra prometida por falta de credulidad. No creyeron a lo que Dios les había dicho. Ellos, por su falta de creencia en las promesas de Dios, ellos no lograron poseer la tierra prometida. Recordemos que la primera generación, si me acompañan, quiero meditar un poco, la primera generación, hablando de la generación de Moisés, dice la palabra de Dios en Deuteronomio, por favor, si me acompañan, en el capítulo número 9. Esta generación Dios lo dice en medio de su palabra, y dice que esta generación era una generación dura y rebelde. Dice la palabra de Dios en el versículo número 6 al versículo número 8 las siguientes palabras: por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra. Está hablando Dios, está hablando a la primera generación, que te da esta buena tierra para tomarla. Porque pueblo duro de servir eres tú. De cerviz eres tú, eres un pueblo duro de cerviz. Es decir, Dios le estaba diciendo a esta primera generación: ustedes son un pueblo duro, un pueblo que yo quiero trabajar con ustedes, pero ustedes no quieren que yo trabaje con ustedes. Es lo que les estaba diciendo Dios a la primera generación. Dice también en el versículo 7: acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. En Horeb provocaste a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Aquí encontramos estas palabras que Dios le está dando a esta primera generación. Estamos hablando a la generación de Moisés, y les está diciendo: acuérdate que tú fuiste una generación dura, una generación que Dios estuvo tratando de trabajar en ti, en tu corazón, pero fuiste una generación dura. Dice más adelante en el versículo 22 de ese mismo capítulo las siguientes palabras. Está hablando Dios una vez más en el mismo contexto, y dice en el versículo 22: también en Tabera, en Masa y en Kibrón Hataabá provocaste a ira a Jehová.
y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea diciendo: subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creíste ni obedeciste a su voz. Dios le estaba diciendo a esta primera generación, y le estaba diciendo a esta generación, que era una generación dura, era una generación rebelde. Esta fue la primera generación, queridos hermanos. Después de que esta generación había observado la mano de Dios, después debemos recordar que esta generación le tocó observar las plagas, todo lo que Dios hizo con los dioses de los egipcios, cómo Dios destruyó uno a uno de los dioses de los egipcios, puesto que encontramos las 10 plagas en el libro de Éxodo. Vemos cómo Dios, la mano poderosa de Dios fue llevada por mano de Moisés, y en la primera generación logró observar cosas que ninguno de nosotros hemos visto. La primera generación, queridos hermanos, llegaron a ver las plagas, la mano de Dios, cosas milagrosas, cosas que no se ven. Vieron un río convertido en sangre, vieron cómo había tinieblas en la tierra, vieron cosas que ninguno de nosotros hemos visto, queridos hermanos. Esta era la primera generación. Pero encontramos en la palabra de Dios que esta generación, a pesar de que habían visto las obras de Dios, habían visto esta generación, hablamos la generación de Moisés, ellos vieron cuando la nube se ponía delante de ellos, se ponía detrás de ellos y los iba protegiendo. Dios mismo estaba delante de ellos, Dios mismo les alumbraba, Dios mismo fue quien abrió el mar rojo, y ellos pudieron observar todos esos milagros, queridos hermanos. Y a pesar de haber observado la mano de Dios cuando Dios los estaba sacando de la esclavitud, ellos no creyeron. Y Dios registra en su palabra, aquí en la segunda ley, en el libro de Deuteronomio, Dios registra que esta generación fue una generación dura. Vieron la obra de Dios, sin lugar a dudas, vieron la obra de Dios. Vieron la mano poderosa de Dios ante los enemigos de Dios. Claro que sí, la vieron en contra de los egipcios. Pero esta generación fue una generación dura, queridos hermanos. Una generación de que, a pesar de que vieron las obras de Dios, ellos no creyeron a Dios. Estaban en ese lugar llamado Cades Barnea y estaban a punto de cruzar, y ellos dudaron de la palabra de Dios. Esta fue la primera generación. No voy a aplicar, sino aplicaré hasta el último. Pero también encontramos otra generación. Si me acompañan y regresemos al libro de Jueces, en el capítulo número 2 encontramos a la segunda generación. La primera generación entonces fue llevada por mano de un líder que se llamaba Moisés, tremendo varón de Dios. A Moisés se le conocía cuando lo veía el faraón. Dice la palabra de Dios en diferentes pasajes que cuando lo veía, él lo tenía como un Dios, y a Aarón como un profeta. Tremendo varón de Dios. Se paraba enfrente de faraón, y él decía: si no nos dejas ir a mí y a mi pueblo, entonces va a venir esta plaga y esta y esta. Y se paraba enfrente del egipcio, enfrente de los egipcios, enfrente de faraón. Era un tremendo varón de Dios. Era un hombre manso, era un hombre humilde, pero un hombre con carácter también, puesto que tenía que llevar a esta generación. A la par de él también, él entrenó a otro que le sustituiría después de su muerte. Este era Josué. De Josué dice la palabra de Dios en diferentes pasajes. Si me acompañan por favor primero a Números capítulo número 13, quiero hablarles un poco acerca de Josué. Números capítulo número 13, versículos del 1 en adelante, dice así la palabra de Dios. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno un príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Param, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son los nombres: de la tribu de Rubén, Samúa; de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Ori; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Este Oseas es el mismo Josué. Más adelante podemos ver que se nos dice inclusive eso. Pero aquí encontramos que Josué en primer lugar fue uno de los 12 que llegaron a la tierra prometida. Y a él, antes de que llegara el pueblo de Israel a poseer la tierra prometida, él ya había visto lo que
Dios, las promesas de Dios ya las había visto. Él fue uno de los 12 que fueron enviados a reconocer la tierra. Ustedes recordarán que cuando ellos regresaron con Moisés, traían racimos de uva entre 2 personas. Ellos vieron que las promesas de Dios eran verdaderas, eran de verdad, eran promesas verdaderas, las promesas que Dios les había dicho. Y Josué, juntamente con Caleb, conocemos la historia, fueron unos de los hombres, los únicos 2 de los 12 que tuvieron ánimo y dijeron: nosotros podemos conquistar la tierra. Pero los demás, los 10, se desanimaron ellos y desanimaron a un pueblo de cerca de 2 millones de personas. Josué, en primer lugar, podemos entender entonces que era uno de los príncipes, era uno de los enviados, era uno de los espías. Aparte de eso, era un hombre que también Josué servía a Moisés. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo número 24, si me acompañan por favor. Éxodo capítulo número 24, versículo número 13, dice así la palabra de Dios: y se levantó Moisés con Josué su servidor. Josué era un servidor, era una persona que servía, era una persona que estaba al lado del siervo de Dios. Es decir, que cuando Josué fue llamado al ministerio, cuando Josué, Dios lo anima, cuando lo anima Moisés, Josué no era cualquier hombre, sino era un hombre que estaba al lado del siervo de Dios. Por eso, queridos hermanos, es muy importante que apoyemos a nuestro pastor. Es muy importante que nosotros estemos cerca y conozcamos lo que Dios ha puesto en el corazón del siervo de Dios en este lugar. Este era Josué. Aparte de eso, era un hombre que servía. Aparte de eso, era era el general del ejército de Israel. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo número 17 las siguientes palabras, versículos número 8 en adelante: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Rafitín. Y dijo Moisés a Josué: escogednos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés, continúa la historia, pero aquí encontramos que Josué era el caudillo, era el general del ejército de Israel, era aquel que lo sacaba a la batalla, era aquel que peleaba, era aquel que comandaba los ejércitos de Israel. Este era uno de los líderes que Dios iba a usar. Aparte de eso, algo muy importante es que Josué también estaba y él vivía en el tabernáculo. Era la única persona que vivía en el tabernáculo. Vean lo que dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo número 33, versículo número 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como cualquiera habla a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero miren esto: pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Aquí vemos, la primera generación fue una generación rebelde. Su líder, tremendo líder, Moisés. La segunda generación fue llevada por este hombre que se llamaba Josué. No era cualquier hombre. Era un hombre que era servidor de Dios, era un hombre que era el capitán del ejército, era un hombre que tenía ánimo para conquistar y era un hombre que conocía el tabernáculo, vivía ahí inclusive. Era la única persona que permanecía en este lugar. A este Josué, dice la palabra de Dios, si me acompañan una vez más al libro de Jueces, capítulo número 2, donde leíamos hace unos momentos. Es interesante y lo que quiero meditar con ustedes está en estos pasajes, porque dice la palabra de Dios que a Josué le tocó introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Es todo lo que nos habla en el libro de Josué, que lleva el nombre de Josué precisamente por eso, por el caudillo que los introdujo a la tierra prometida. A Josué le tocó combatir, a Josué le tocó rodear las murallas, los muros de Jericó. A Josué le tocó conquistar Jai y todas aquellas ciudades que había, y todas aquella conquista, peleas, le tocó a Josué. Josué fue un tremendo siervo de Dios. Josué fue un hombre que conocía a Dios, vivía en el tabernáculo. Era un tremendo, había seguido a Moisés. Pero a pesar de eso, queridos hermanos, a pesar de que Josué, a pesar de que él vivía cerca de Dios, a él y a su generación se le olvidó algo muy importante. Porque cuando leemos la Biblia en el libro de Jueces encontramos lo siguiente. Acompáñenme por favor, versículo número 6 en adelante, los versículos que leíamos.
porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada día, cada uno a su heredad para poseerla. Esto nos habla de que ya habían conquistado, ya habían llegado cada uno a sus ciudades, ya estaban poseyendo la tierra prometida, cada una de las tribus ya había llegado. A Josué le tocó ese tremendo trabajo. Versículo 7, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Eso es importante, porque mientras Josué vivía, el pueblo de Israel servía a Dios. Cuando Josué convocaba a todo el pueblo y les decía, vamos a reunirnos para alabar a Dios, todo el pueblo venía ante Josué y tremendos servicios, yo me imagino que se hacían ahí. Y el pueblo había servido a Josué todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero miren esto: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y vean esto: y toda aquella generación, ¿cuál generación? La generación de Josué. Toda aquella generación también fue reunida a sus padres, es decir, murieron. Y se levantó después de ellos otra generación, la tercera generación. La primera era de Moisés, la segunda era de Josué, y después se levantó una tercera generación. Pero vean lo que pasó con ellos. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Ese es uno de los pasajes más tristes que podemos encontrar, porque no estamos hablando de una familia, no estamos hablando de solamente algunas personas, sino estamos hablando de una generación. Queridos hermanos, vivimos en tiempos en donde nuestras generaciones, las personas con las cuales convivimos, iglesias que tenemos compañerismos con ellas, en ocasiones, queridos hermanos, se están alejando de Dios. Por eso, queridos hermanos, debemos nosotros retomar y ver lo que la palabra de Dios nos dice concerniente a nuestras generaciones. La palabra de Dios nos dice en el libro de Filipenses que vivimos en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual debemos resplandecer como luminares en el mundo. Debemos ser una generación que marque la diferencia. Sin lugar a dudas, vivimos en tiempos que son tiempos difíciles. La tecnología va aumentando, las profecías están llegando a cumplirse, embonando cada una en su lugar. Y queridos hermanos, vivimos en tiempos difíciles, en tiempos peligrosos, dice la palabra de Dios de igual manera. Y queridos hermanos, si ustedes y yo nos damos cuenta en la generación en la cual nosotros vivimos, es una generación que en muchas ocasiones ya no estamos conociendo como deberíamos conocer a Dios. Oímos de generaciones pasadas que conocieron a Dios, que caminaron con Dios, hombres de Dios, varones de renombre, predicadores de antaño que leemos y tenemos sus biografías, como fueron Hudson Taylor, como fueron Spurgeon, como fueron Moody, como fueron todos esos grandes hombres de Dios que dieron su vida, que dieron todo lo que ellos tenían, entregaron su fuerza para servir a Dios. Pero en ocasiones, queridos hermanos, nosotros no queremos hacer nuestra parte, porque vienen en ocasiones, somos tan atraídos y somos tan seducidos por las cosas que el mundo nos ofrece. Somos tan seducidos por la tecnología, por la televisión, por el internet, las redes sociales y todo ello, que en ocasiones nosotros, queridos hermanos, en vez de servir a Dios, estamos tan afanados en nuestra propia vida y nuestras generaciones están en peligro, queridos hermanos. Vemos a tres generaciones: una generación que fue rebelde, vieron la mano de Dios, la vieron constantemente, plaga tras plaga, vieron la mano de Dios, cómo Dios hacía grandes obras delante de ellos. Ellos pusieron su pie delante de un mar que se abrió y caminaron en seco, no en mojado, no en húmedo, sino que la palabra de Dios dice que caminaron en seco y atravesaron ese mar. Y vieron grandes obras, las obras de Dios. Y ustedes y yo, queridos hermanos, hemos visto sin lugar a dudas la mano de Dios una y otra vez. La hemos visto. Hemos pasado tiempo en oración por alguna persona que estaba enferma, tal vez por tu familiar, por aquella petición que usted tenía, querido hermano. Y usted y yo hemos visto la mano de Dios en nuestros familiares, en nuestros hijos, en nuestros padres. Y hemos visto cómo Dios ha hecho grandes cosas con nosotros. En ocasiones probablemente usted pasó necesidad económica y usted vio la mano de Dios, querido hermano, como el pueblo de Israel la vieron. Pero a pesar de que el pueblo de Israel la vio, dice la palabra de Dios, y
Dios lo sella en su revelación. En el libro de Deuteronomio nos dice que esa generación, a pesar de que vieron la mano de Dios, fue una generación dura. Yo me pregunto, ¿qué tipo de generación somos nosotros? Porque ya se nos ha predicado, ya se nos ha dicho, tenemos que leer la Biblia, tenemos que orar, tenemos que ir a testificar, tenemos que vivir una vida en santidad. Se nos ha predicado de la vestimenta, se nos ha predicado de nuestra conducta, de nuestro carácter, y se nos ha enseñado y se nos ha instruido una y otra vez en este púlpito y cuando salen en diferentes conferencias, y ya se nos ha dicho. Pero ¿qué tipo de generación somos nosotros, hermanos? La segunda generación, la generación que llevaba Josué, fue una generación que le tocó conquistar. Pelearon tremendas batallas. Ellos llegaron y se introdujeron a la tierra prometida. Ellos vieron lo que no vio esta primera generación. Y algunos de ellos, como eran muy pequeños, llegaron también a observar las obras de Jehová. Porque de hecho dice en el versículo número 7: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que Jehová había hecho. Ellos habían visto las obras de Dios. Pero saben, queridos hermanos, esta segunda generación se le olvidó algo muy importante, y era instruir a su siguiente generación. No los instruyeron. Cuando Dios les dijo, ok, lleguen a la tierra y saquen a cada uno de los moradores, Dios les dijo, van a llegar y van a destruir a todos los moradores, yo no quiero a ninguna persona. Pero saben, ellos dijeron, no, pero estos tal vez nos pueden dar tributo a nosotros. Ellos dijeron, no, es que sí, está bien los mandamientos de Dios, pero yo creo, pero yo pienso, pero es que sí, está bien hacer todo eso, pero es muy estricto todo lo que dice Dios. ¿Cómo vamos a matar a tantísima gente? Y ellos se pusieron a pensar y se pusieron a hacer lo que ellos creían que era correcto. Y esta generación, queridos hermanos, no quitaron a los moradores que Dios les había dicho. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, en estos versículos, acompáñenme, solamente voy a mencionar algunos por el tiempo. Jueces capítulo número 1, versículo 21. Mas el Jebuseo, Dios le había dicho al pueblo de Israel que sacaran a todos, que destruyeran a los Jebuseos, a todos los moradores de la tierra. Dios les había ordenado eso. Pero vean, cuando ellos ya tenían que cumplir el mandamiento, vean lo que pasó. Mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, no lo sacaron. Dice más adelante en diferentes versículos, voy a ir ahí muy rápido, versículo 27, tampoco Manasés arrojó a los de Betseán. Versículo 29, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser. Versículo número 30, tampoco Zabulón. Versículo número 31, tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco. Versículo 33, tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes. Y una tras una de las tribus, ninguno de ellos hizo lo que Dios les había dicho. Ellos quisieron guardar. Ellos, a pesar de que eran una generación que les tocó combatir, que les tocó pelear, que les tocó hacer tremendas obras para Dios, ellos no obedecieron completamente. Y después de ellos, dice que después de que esta generación partió, murió, después de que esta generación dio su vida muriendo ahí en la tierra prometida, a pesar de estar en la tierra prometida, se levantó una tercera generación. Y sus hijos de esta generación, hablamos de sus hijos, sus nietos, la siguiente generación, dice la palabra de Dios que no conocía a Jehová. ¿Qué fue lo que pasó en la segunda generación entonces? Lo que pasó con esta generación es que ellos no enseñaron a esta tercera generación. Dios les había dicho, por ejemplo, dicen diferentes pasajes de la Biblia. Sí, acompáñenme. Uno de los mandamientos que Dios les había dicho era el siguiente, en Deuteronomio capítulo número 6. Es un versículo muy conocido y lo conocemos, pero en el contexto en el que está hablando aquí Dios a la segunda generación, porque esta es la segunda ley. La primera ley la encontramos en el libro desde Éxodo hasta Levítico, inclusive en Números. Pero la segunda ley, aquí encontramos a Moisés, que está recibiendo una vez más la ley. Es lo que significa el libro la palabra Deuteronomio, segunda ley. Y aquí encontramos que esto era para la segunda generación. Y vean lo que pasó. Esto es un mandamiento exclusivo para la segunda generación. Vean esto. Versículo número 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y miren esto: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Saben para quién era este mandamiento? Para la segunda generación, es decir, la generación de Josué. Ellos tenían la tarea, Dios les había dicho que tenían que enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. Pero cuando leemos el libro de Jueces, encontramos que muere la generación de Josué, muere la generación, los ancianos, mueren toda esa generación. ¿Y qué pasó con la tercera generación? Que no conocían a Jehová ni la obra que Él había hecho por Israel. Es interesante. ¿Por qué? Porque lo que Dios les había dicho que hicieran, no lo hicieron. No enseñaron a sus hijos. Y vivimos en tiempos muy parecidos, queridos hermanos. Nuestra tarea es educar a los hijos, es instruir a la siguiente generación, es enseñarles. ¿Qué es lo que tenían que enseñarles? Pues lo que dice aquí en el versículo número 4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Tenían que enseñarles que Dios es un Dios verdadero, que Dios es un Dios único, que Dios es un Dios verdadero. Y tenían que enseñarle que tenían que amar a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso era lo que tenía que enseñarle la segunda generación, y no lo hicieron, queridos hermanos. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos instruyendo de igual manera? Porque el mandamiento se aplica a nosotros de igual manera. Por eso, queridos hermanos, debemos nosotros educar a la siguiente generación, no sea que pasemos por lo que pasó el pueblo de Israel en estos pasajes. El pueblo de Israel, a pesar de que este mandamiento era para ellos, era exclusivo para la segunda generación, ellos no obedecieron. Pero la pregunta sería para nosotros: ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos instruyendo a la siguiente generación? ¿Les estamos enseñando? ¿Estamos nosotros educando a nuestros hijos de la manera correcta? ¿Estamos nosotros orando, leyendo, orando por ellos, por esta segunda generación, esta generación que viene? Porque si nos damos cuenta, queridos hermanos, cada día los muchachos son más precoces, cada día son más groseros, cada día son más influenciados por todo lo que el diablo ha llegado a meter, inclusive a los hogares cristianos. Se mete por las escuelas, se mete en los hogares, se mete por todo lo que se ve hoy en día. Vamos a un museo y ahí se ve la evolución. Vamos a diferentes lugares y vemos cómo el diablo está metiendo inmoralidad, está metiendo sensualismo, está metiendo tantas y tantas cosas, queridos hermanos. Por eso ustedes y yo tenemos una gran tarea de educar a nuestra siguiente generación. Si usted es maestro de escuela dominical, si usted está en un instituto bíblico, si usted tiene a niños a su cargo y les enseña en las escuelitas bíblicas, o les enseña una clase una clase cualquiera que sea aquí en la iglesia, usted tiene una gran responsabilidad. Por eso debemos prepararnos, queridos maestros, debemos estudiar, conocer la palabra de Dios. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a educar a la siguiente generación? No podremos educarla. Fue lo que pasó con esta generación. Dijeron: nosotros vamos a hacer la obra de Dios, pero no conocían a Dios realmente. Por eso es que no vivieron las cosas que Dios les había dicho, y conquistaron, y ¿saben qué? Se quedaron muy calmados, sentaditos ahí en la tierra que ya habían poseído. Ahí en sus casas estaban. Sábado en la mañana ir yo al evangelismo, no, aquí está muy cómodo. Vivir una vida en santidad, no, aquí yo prefiero aquí estar, es que está bien interesante este programa de televisión. Sí, salen muchachas mal vestidas y dicen groserías, y luego le tengo que bajar y luego le tengo que cambiar. Sí, pero pues es que yo creo y yo pienso igualitos que la segunda generación. Yo creo que no nos van a hacer nada los jebuseos. Y saben, por no obedecer completamente el mandato de Dios, esta generación se perdió. Toda esta generación. Pero ¿qué está pasando con nosotros, queridos hermanos? Por eso, queridos hermanos, tenemos una ardua tarea como padres y como maestros. Si usted es maestro aquí en la iglesia, yo lo animo y lo exhorto en el nombre del Señor a que prepare sus clases con mayor auge.
Prepare sus clases. Si usted no le entiende un pasaje, háblele al pastor. Pastor, ¿sabe que este pasaje no lo entiendo? ¿Me puede prestar un libro? Y vaya y estudie, escudriñe las escrituras. Escudriñe, lea. No nada más, no, pues yo creo que así dice y luego torcemos completamente la palabra de Dios. Debemos prepararnos, debemos estudiar. Si es posible, y aquí tienen un instituto bíblico, si es posible y usted tiene la oportunidad de entrar, esto no es exclusivo para llamados, inclusive creo el instituto bíblico aquí. Si usted tiene las ganas de prepararse más, entre a una clase. Les van a dar ahí hermenéutica, les van a dar las diferentes doctrinas, les van a enseñar las cosas que usted debe aprender. Pero debe prepararse. No se quede ahí nada más, querido hermano. ¿Por qué? Porque a lo mejor usted no le va a enseñar a un grupo de niños aquí en la iglesia o allá arribita, no sé dónde sea, pero usted está educando a su siguiente generación. Y hablo de sus hijos y sus nietos. ¿Cómo va a educar usted a su siguiente generación? No, pues yo vi que un psicólogo dijo tal cosa. ¿De verdad? Queridos hermanos, dice la palabra de Dios: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estoy seguro que ustedes lo hacen así. Pero vean esto: y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, las vivirás, estarán aquí. De la abundancia del corazón habla la boca. Y las repetirás a tus hijos. Si tienes a Dios en tu corazón, ¿sabes de qué le vas a estar hablando? De Dios. Amén. ¿Saben por qué algunos les hablan de fútbol y de un montón de cosas? Porque eso es lo que tienen en su corazón. Si usted tiene a Dios en su corazón, si usted vive como la palabra de Dios dice, ¿sabe? Eso será fácil, instruir a la siguiente generación. Pero vivimos en tiempos, hermanos, donde nos cuesta muchísimo trabajo. Y yo entiendo que está toda esta ola gigantesca de un montón de inmoralidad y cosas así que están educando. Si nosotros no educamos a nuestros pequeñitos, lo está educando también la Secretaría de Educación Pública. ¿Y saben lo que les enseñan a pequeñitos de tercero o cuarto de primaria? Les enseñan hoy en día acerca de que los libros de kinder, yo estaba observando un libro de kinder, donde hoy en día se les enseña la imagen de la familia. Ahora ya no aparece una figurita como un hombre azul y una silueta de mujer rosita. Ahora no. Ahora es una figurita y otra figurita y luego otra así, y porque ahora cualquiera puede ser homosexual, y se los enseñan desde chiquitos. Les enseñan el uso del preservativo, les enseñan el uso de toda clase de cosas en contra de la palabra de Dios. Por eso, si nosotros no aprendemos a educar a esta siguiente generación, el mundo lo hará, y cada día el mundo está más lejos de Dios. Cada día hacen cosas más perversas. Nos estamos acercando a tiempos como vivieron los moradores de Sodoma y Gomorra. Estamos viviendo en tiempos difíciles realmente, hermanos. Vean los programas de televisión. Estaba viendo la otra vez las noticias y pasan ahí la conductora, y yo creo que a esa mujer la contratan no para dar el tiempo, cualquiera podría darlo, pero la contratan por la figura que tiene. Porque cada día el diablo está metiendo más y más cosas. Muchachitos a muy corta edad que se la viven pegados a videojuegos. Están ahí todos tensos, y los llama uno para comer y hasta se enojan y andan con un carácter malo. Por eso, queridos hermanos, tenemos una gran tarea de educar a esta siguiente generación. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que hará usted? Dice la palabra de Dios también en Deuteronomio capítulo número 6, versículo número 20 en adelante, las siguientes palabras: mañana, cuando tu hijo, está hablando una vez más Dios por boca de Moisés, está hablando a la segunda generación. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy.
Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos lo había mandado. Aquí encontramos que los hijos de Israel tenían que hablarle a la siguiente generación acerca de todas las obras que Dios había hecho. Y el cumplimiento lo encontramos en Jueces capítulo número 2, porque dice la palabra de Dios en el versículo número 11 las siguientes palabras: después de que muere esta generación a la que se le había dicho las palabras de Deuteronomio capítulo número 6, después de que mueren ellos, vean lo que pasó. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de los enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Vean lo que pasó, queridos hermanos. Dios les dijo a ellos: enseñen a esta generación, díganles lo que Dios ha hecho, lo que yo he hecho. Dios les dijo a ellos, y esta generación, dice la palabra de Dios, que después de los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que los hijos, esta segunda generación, no obedecieron en este caso el mandamiento de decirle lo que ellos habían vivido, lo que habían visto por mano de Dios. No se lo enseñaron a su siguiente generación. Dice la palabra de Dios en esos versículos que leíamos en Jueces, en Deuteronomio 6, que ellos tenían que hablarles esas palabras, que ellos tenían que anunciarles, que tenían que decirles que Dios los había sacado de allá, que los había traído a la tierra prometida, y les tenían que enseñar las señales y milagros grandes y terribles que Jehová había hecho, pero no lo hicieron. Por eso, queridos hermanos, sería bueno que nosotros educáramos a nuestra siguiente generación. Le dijéramos a nuestra siguiente generación: no, es que tú debes saber que cuando yo vivía tal vez en algún pecado, y yo no conocía a Dios y hacía las cosas de tal manera, un día alguien vino a hablarme de la misericordia de Dios, del amor de Dios, y yo conocí a Cristo, y Cristo me hizo una nueva criatura, querido hijo. Y debemos enseñarle a nuestra siguiente generación todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Yo pudiera contarles muchísimas historias, y yo estoy seguro que ustedes pudieran contarme a mí muchísimas historias de la mano de Dios. Recordando ahorita, y viene a mi mente yo recuerdo que cuando mi hermano Arturo y yo fuimos a estudiar a la ciudad de Tijuana, perdón por la alusión personal, fuimos a estudiar a la ciudad de Tijuana, y una de las cosas que vimos es que no conocíamos a nadie, no conocíamos ni la iglesia, ni teníamos familia allá, ni nada. Llegamos a la ciudad de Tijuana con expectativas, con sueños, con ganas de aprender, de echarle ganas, pero no teníamos ni siquiera dónde vivir. Llegamos, pusimos nuestros pies ahí en el aeropuerto. Llegamos, y desde el primer momento un hermano se acercó y nos dijo: ¿ya tienen dónde vivir? Y pues nosotros nos quedamos viendo, y yo ni le dijimos nada, nada más nos vio nuestras caras y digo: no, estos no saben ni a dónde vienen. Y ya nos vio y todo eso, y nos dijo: no, pues vengan aquí, vengan a vivir conmigo. Y nos dijo: van a estar 3 meses, y si quieren buscar, pues buscan. Cuando pasaron los 3 meses, nos dijo: la verdad, yo me siento muy bien con ustedes, si quieren quedarse, quédense. ¿Saben? Estuvimos 4 años, de hecho fueron casi 5 años. Ni un mes nos cobró renta. ¿Saben por qué? Porque era la mano de Dios. Y Dios ha mostrado su mano para con ustedes de muchas maneras. La familia pastoral nos podían contar durante horas. A mí me gusta platicar con el pastor el pastor Timoteo, porque en ocasiones me cuenta todo esto, y a mí no sé, me llena de gozo, de alegría ver cómo Dios hace grandes cosas con hombres y mujeres que están decididos a servirle a Él. Por eso, queridos hermanos, ustedes y yo tenemos cosas que le podemos contar a nuestra siguiente generación. Fue lo que Dios les dijo: acuérdate, dile de las señales, de las obras, de las cosas terribles que yo he hecho. Le dijo a esta generación, pero esta generación no les contó. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de ustedes, queridos hermanos? ¿Saben? No lo van a hacer en forma jactanciosa, yo estoy seguro.
Pero ustedes le pueden contar a sus hijos de cómo Dios los ha transformado. Tal vez cuando ustedes estaban en enfermedad o cuando tenían una necesidad y les dijeron, no, pues nosotros no tenemos quizá para comer en este día, pues vamos a orar que Dios nos provea, y Dios les proveyó. ¿Saben? Eso cuéntenselos a sus hijos. Antes de contarle de deportes, antes de contarle de historias del mundo, antes de contarle cualquier cosa, cuéntenle todo esto a su siguiente generación. Y la siguiente generación va a empezar a conocer y va a empezar a añorar. Antes de que los niños quieran ser Spider-Man, Superman y todos aquellos héroes ficticios, ellos van a querer conocer más a Dios, a su Dios, al Dios de la Biblia, al Dios verdadero, al único Dios verdadero. Pero esa es tarea de nosotros, es tarea suya, querido hermano, es tarea mía como padres. Debemos nosotros educar a la siguiente generación. Veo que hay jóvenes aquí, ustedes tienen una gran tarea, queridas hermanas, queridos hermanos jóvenes, porque detrás de ustedes vienen primos, vienen sobrinos o inclusive vienen niños de la iglesia. ¿Saben? Está en ustedes que ellos vean un ejemplo digno. Amén. Que ellos vean, que la siguiente generación vea y diga, a mí me gustaría ser como tal hermano. Amén. Me acuerdo de mi esposa. Mi esposa dice, yo veía a un hermano cuando yo era chiquita y me daba mucha emoción ver a una hermana, y me gustaría, decía ella, me gustaría enseñar como ella enseñaba las clases y todo eso. Y sus héroes eran los mismos de la iglesia. Pero en ocasiones, queridos hermanos, instruimos a nuestros hijos y les enseñamos que los héroes son aquel jugador renombrado, todo lleno de tatuajes, pero renombrado. Aquel artista, sí es drogadicto y sí hace cosas malas, pero es reconocido y gana mucho dinero. Aquel ingeniero, aquel arquitecto, y yo no digo que esté mal estudiar una carrera, de hecho es bueno, pero en ocasiones ponemos en prioridad a personas diferentes a Dios. Nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos que los héroes que ellos deben tener, en primer lugar, que deben aprender a amar a Dios con todo su corazón, que deben ellos a querer ser como aquellos hombres de antaño. ¿Usted tiene libros misioneros? Léales libros misioneros a sus hijos. Los libros misioneros animan muchísimo. Agarre un libro de algún misionero, un misionero que fue a la India o China o a cualquier lugar, agarre y léaselo a sus hijos. Mira, te voy a leer este libro y vamos a leerlo todos los días después de la comida. Vamos a tomar unos 20 minutos, vamos a leer 2 capítulos o un capítulo. Yo les aseguro, eso nos pasa a mi esposa y a mí. En ocasiones decimos, vamos a leer un libro, y en realidad ella me los lee a mí a veces, lo digo de esa manera, pero los leemos y queremos más, y queremos otro capítulo, y queremos otro capítulo, y nos envuelve de tal manera la vida de aquellos hombres que Dios utilizó, que es tremendo para nuestra vida espiritual. En vez de ver novelas o de ver todo eso, hermanos, sería bueno que nos ocupáramos en nuestra vida espiritual. Amén. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a esta segunda generación. Dios les dijo, díganles, recuérdenles todo lo que has visto, enséñaselo a tus hijos y repíteselo una vez más. Pero ¿qué fue lo que pasó con esta segunda generación? Que no lo hicieron. Por último, los hijos de Israel tenían que también impedirle el pecado a sus hijos. Vean lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo número 7, versículos del 1 en adelante. Deuteronomio 7, versículos 1 en adelante, dice así la palabra de Dios. Cuando Jehová tu Dios, está hablando una vez más Moisés, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entraráis para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerbeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones, mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado de delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas, ni darás su hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá contra vosotros, y te destruirá pronto. Aquí vemos el mandato. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Destruir. Y luego cuando sus hijos querían andar de novios con aquellos de los jebuseos, los heveos y todas aquellas naciones, ellos tenían que impedir eso, no debían permitirlo. Vean ahora el cumplimiento. Jueces capítulo número 3.
Jueces capítulo número 3. Aquí encontramos el cumplimiento, puesto que es la siguiente generación. Versículos del 5 en adelante. Vean lo que pasó. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, lo que Dios les había dicho. Pero vean el versículo 6. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. ¿Qué fue lo que pasó? Dios no era, inclusive Deuteronomio era escrito para ellos. Estaban claros los mandamientos. ¿Y qué fue lo que pasó? Parecía que Dios les decía, haz esto y haz esto. Parecía que Dios les estaba diciendo lo que iban a hacer, pero Dios les estaba diciendo, no hagas esto. Y ellos lo hacían. Completamente lo opuesto a Dios. ¿Saben lo que pasó ahí? Que ellos no impidieron el pecado de sus hijos. Esta segunda generación la vemos muy tranquila, ya estaban en la tierra prometida, ya estaban construyendo sus casas y estaban ya les había tocado pelear, y después de pelear habían llegado a sus casas y se habían sentado, como algunos de nosotros llegamos en nuestras casas, ya trabajamos, ya hicimos esto y ya vamos a descansar. ¿Y tus hijos? Pues quién sabe, salieron aquí a la calle y después vienen a las 9, la señorita 9:30, 10:30. ¿Y con quién fueron? Pues quién sabe, pero salieron. ¿Saben, hermanos? Por eso nuestras generaciones viven como viven. Nuestra responsabilidad es hacer lo que dice la palabra de Dios. Cuando a lo mejor usted tiene un hijo que es un adolescente o un joven ya más grande, ¿sabe? No se canse de impedir el pecado. Si él va a pecar, que sepa que usted no está consintiendo eso. Si él se va a ir o ella se va a ir con uno de los jebuseos, hablo en el sentido espiritual, si se va a ir con una persona que no es cristiana, no sea por nuestro consentimiento. Si es posible, atránquele la llave, póngale llave, enciérrelo, hágale lo que pueda. Es su hijo, querido hermano, es su siguiente generación. Y sabe, usted va a dar cuentas. Yo no voy a dar cuenta por usted. Yo voy a dar cuenta por mi familia. Usted dará cuenta por su familia. Amén. Por eso yo les preguntaría a ustedes, queridos hermanos, ¿cómo está su siguiente generación? Tal vez ustedes sean más grandes y tengan nietos, tenga tal vez hasta bisnietos, no lo sé. Pero ¿cómo los está educando? Cuando tenga la oportunidad y su hijo o su hija es católica de hueso colorado y así, no los deja venir, nada, invite a su nietecito y tráigaselo, vente, acompáñame, vamos a la iglesia. Tráigaselo, enséñele la palabra de Dios, porque es nuestras generaciones. Vivimos en tiempos donde cada día las generaciones en las que vivimos están más perdidas. Alcoholismo, drogadicción, se ven muchachos pintando y rayando las bardas, cada día más en drogadicción, y personas que viven alejadas de Dios, y muchos de ellos no conocen a Dios. Nuestra tarea, queridos hermanos, será entonces educar a nuestra siguiente generación. Pero ¿cómo estamos nosotros actuando? Hemos visto la mano de Dios, la primera generación. ¿No será que seremos duros? ¿No será que somos una generación dura? Que Dios nos dice y hemos visto la mano de Dios, pero nosotros no queremos obedecerle, no creemos. Se nos dice del diezmo, diezma y Dios te va a dar, pero sabes, muchos de nosotros no creemos. ¿Cómo Dios me va a dar si gano 1,000 pesos, debo dar 100 pesos de diezmo y no me va a alcanzar? ¿Sabes qué? Eso es exactamente lo que hizo la primera generación, no creyeron, por eso no vieron la mano de Dios, no pudieron entrar. La segunda generación, ellos les tocó conquistar y se acostumbraron. Pero sabes, cuando Dios les dijo, educa a tu siguiente generación, sabes, ellos no lo hicieron. Se quedaron viendo los partidos de fútbol, se quedaron viendo las telenovelas. Por eso es que muchas de estas bancas están vacías hoy. Se afanaron en su trabajo. Y la siguiente generación sencillamente no pudo educar a la siguiente. Y después encontramos todavía peor, otra generación que de plano estos no conocían ni a Dios ni las obras que Dios había hecho por Israel. ¿Se imagina que sus hijos o sus nietos fueran de esta tercera generación? Qué triste sería.
Si su hijo o su hija se casa con una persona que no es una persona cristiana, probablemente le pase a ustedes. Por eso usted debe orar, debe pedirle a Dios, debe clamar a Dios. La palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Dios está dispuesto. Pero yo me pregunto en este día, ¿qué tipo de generación somos nosotros? Nos falta mucho. Usted es maestro de escuela dominical, es maestro de niños, maestro aquí en la iglesia. Prepare sus lecciones de la mejor manera, porque Dios es digno. Si no entiende un pasaje, realmente dígale al pastor: ¿sabe qué, pastor? De plano yo no entiendo esto, ayúdeme a entenderlo. Y el pastor con gusto le enseñará. No tuerza la Biblia. Que Dios nos ayude y que cada uno de nosotros aprendamos a ser una buena generación, una generación en donde Dios actúe, una generación por medio de la cual Dios pueda hacer grandes obras, una generación que resplandezca como luminar en este mundo de tinieblas, porque para eso fuimos llamados. Bendito Padre Celestial, te ruego, Señor, que tú hagas, Señor, lo que ningún ser humano puede hacer. Que nos ayude, Señor, a cada uno de nosotros a saber educar, Señor, a nuestra siguiente generación. Señor, es que a veces es tan difícil para nosotros, puesto que vivimos en esta carne, en este cuerpo de muerte, puesto que el mundo es tan grande, puesto que el diablo nos ataca constantemente. Señor, ayúdanos a ser una generación que te busque, que te ame, que te conozca. Una generación, Padre, que podamos ver tu mano y podamos decirle a nuestros hijos todas las grandes obras que tú has hecho por nosotros. Que sepamos educarlos, que oremos con ellos. Ayúdanos, Señor. Yo te ruego por mí, por mi vida. Ayúdame, Señor, a acercarme cada día más a ti, a guiar, Señor, a mi familia y a cada uno de mis hermanos, Señor. De igual manera, ayúdanos, Señor, a guiar, Señor, a nuestras familias. Te ruego, Señor, que si algún hermano quiere tomar una decisión, que sea una decisión seria, una decisión de su corazón y no una decisión en su emoción. Todos con ojos cerrados, cabeza inclinada.